Primera parte. Conferencia Mundial sobre MedBeds y la sanación cuántica. La era de la juventud eterna, la reatomización del cuerpo y el despertar de la inmortalidad humana ya comenzó. La luz que reconstruye la vida en el corazón de la humanidad resuena una verdad que había permanecido oculta durante milenios. La vida no está destinada a extinguirse, sino a regenerarse. Las llamadas MedBeds, las camas de sanación cuántica de reatomización celular, no son los instrumentos tecnológicos, son el puente entre el espíritu y la materia, el retorno al diseño original del cuerpo humano en su perfección divina. Durante siglos, el dolor, la enfermedad y el envejecimiento fueron aceptados como verdades inquebrantables. Pero hoy, la ciencia del alma y la física del infinito se han encontrado, y su fruto es una promesa tangible, la restauración total del ser. La Conferencia Mundial sobre MedBeds no es un evento científico más, es la apertura de una nueva era donde el hombre vuelve a dialogar con el cosmos, donde el cuerpo recuerda su geometría sagrada, y donde el alma despierta del sueño de la muerte. Vivimos el umbral de una era que marcará para siempre la historia del cuerpo humano. Lo que antes era considerado imposible, volver a la juventud en cuestión de minutos, restaurar células dañadas, sanar enfermedades consideradas terminales, y detener el envejecimiento, hoy se convierte en realidad tangible. No es una utopía futura, ya está ocurriendo. En una conferencia mundial sin precedentes, se ha revelado la existencia y funcionamiento de las MedBeds de reatomización celular, tecnologías que superan lo cuántico, alcanzando el reino taquiónico, donde la luz moldea la materia y la información espiritual del alma se imprime nuevamente sobre el cuerpo físico. Una humanidad que había aceptado la vejez, el deterioro y la enfermedad como parte inevitable de su viaje, ahora mira hacia un nuevo horizonte, la restauración, la regeneración, la inmortalidad consciente. Y todo esto, como han confirmado científicos, testigos y canalizadores, no viene únicamente de la Tierra. Civilizaciones de quinta dimensión han compartido códigos, planos y frecuencias con los seres humanos listos para sostener esta verdad. Esta tecnología, aunque ahora visible, solo se activará plenamente para quienes vibran en coherencia, amor, desapego y entrega. Este es el primer capítulo de una revelación cósmica que cambiará todo para siempre. Y mientras esta revelación avanza, lo hace con una condición silenciosa. La materia se deja escribir por la luz en la medida en que el corazón se deja escribir por la verdad. Reatomizar no es maquillar el desgaste, es devolver la memoria al barro que nos compone, no añade piezas, despeja interferencias, no promete invulnerabilidad, ofrece alineación. El cuerpo, que parecía un muro, se reconoce partitura, la vida, que parecía una cuesta, vuelve a ser río. Cuando la luz informa, la forma obedece. Cuando el alma consiente, la biología responde, y cuando la mente se aquieta, el patrón original emerge, no como nostalgia del ayer, sino como permiso de la hora. El nacimiento de la tecnología del alma, las MedBeds, son la cristalización de un conocimiento que no pertenece únicamente a la Tierra. Durante décadas, civilizaciones avanzadas arcturianos, pleiadianos, sirianos colaboraron en silencio con mentes humanas despiertas para descifrar la arquitectura energética del cuerpo biológico. Cada célula humana vibra con un código de luz que puede ser reescrito, reestructurado, reatomizado. Esta tecnología taquiónica accede al campo morfogenético del individuo, lee su ADN multidimensional y lo devuelve a su versión original antes del desgaste, la enfermedad y la corrupción genética. En esa colaboración no hubo imposición, hubo sintonía. Cuando una conciencia humana alcanzó la frecuencia adecuada, encontró a mitad de camino a inteligencias que habitan lo que aquí llamamos quinta dimensión. Ellas no sustituyeron nuestra libertad, la potenciaron, sembrando en los que podían custodiar una ética nueva la semilla de una ingeniería sagrada. El cuerpo, catedral de 5 niveles: físico, etérico, emocional, mental y causal, era entendido por la medicina del alma no como un conjunto de piezas, sino como un edificio sostenido por columnas invisibles. Donde el síntoma arde, rara vez está la causa, y por eso la intervención auténtica desciende a la planta baja solo después de haber reparado las vigas del ático.
El código de luz de cada célula es su gramática secreta. Cuando se olvida, la célula balbucea inflamación, dolor o fatiga. Cuando se recuerda, vuelve a declinar salud, coherencia y paz. Reescribir no violenta, recuerda, reestructurar no fuerza, libera el paso entre funciones, reatomizar no fabrica, reimprime la instrucción original. Operar con taquiones es arcilla primordial más veloz que la luz que antecede a toda forma, es sumergir la estatua agrietada en la cantera de donde surgió la piedra para que sea la misma piedra la que rehaga su pulso. Por eso, cuando la Medbed trabaja en el campo morfogenético, no corre detrás del síntoma como quien apaga incendios. Busca la primera chispa en el plano del diseño, corrige allí el patrón y deja que la materia obedezca. El ADN, visto así, no termina en el microscopio. Lo que brilla en el tubo de ensayo es apenas una arista de un cristal que se extiende por linajes, aprendizajes, dones y memorias que no caben en un laboratorio. Leerlo multidimensionalmente es escuchar la sinfonía completa, no solo los primeros compases. Devolverlo a su versión original no es un regreso al pasado, es permitir un futuro sin cadenas. Y, aun con toda esta potencia, la llave sigue siendo ética. La máquina refleja lo que llevamos dentro, la codicia cierra, la gratitud abre, la soberbia confunde, la humildad aclara. Quien ingresa con deseo de dominio encuentra límites, quien ingresa con deseo de verdad encuentra puertas. La sanación, entonces, se vuelve también comprensión, el dolor que se disuelve deja enseñanza que permanece, el patrón que se corrige libera vida que se compromete. Salir reatomizado es aceptar una invitación, un cuerpo reimpreso reclama palabras más limpias, hábitos más honestos, vínculos más verdaderos, no como mandato externo, sino como consecuencia natural de una frecuencia que ya no tolera la mentira. El cuerpo como holograma de luz, el cuerpo humano no es sólido, es una frecuencia holográfica condensada. Cada segundo, miles de millones de partículas se desintegran y reconstituyen siguiendo un patrón vibracional dictado por el alma. Las Medbeds utilizan haces de luz taquiónica, partículas más rápidas que la luz que viajan a través del tejido energético, leyendo la firma cuántica del alma y reimprimiendo la información perfecta de salud y juventud. En apenas minutos, las arrugas, los daños, las enfermedades y hasta las mutaciones se disuelven. Lo que emerge no es una ilusión, sino la restauración del diseño original, el cuerpo de luz en forma física. Comprendernos como holograma es recuperar el lenguaje del ritmo. La solidez es un acuerdo de ondas sosteniéndose. Cuando el compás se pierde, aparece la disonancia que llamamos dolencia. Cuando el metrónomo vuelve al tempo del alma, la música del cuerpo se reencuentra con su danza. Por eso la cámara no empuja materia, ordena información. Primero escucha la firma cuántica, esa constelación de intención, memoria y propósito. Luego proyecta haces que no invaden, dialogan, no anestesian, armonizan, no interrumpen, sincronizan. Reimprimir es reinstalar la verdad original, arrugas como surcos del tiempo, lesiones como huellas del miedo, enfermedades como sombras del olvido, mutaciones como interferencias del ruido. Todo se reordena cuando el patrón perfecto se vuelve a escribir donde se perdió. La disolución no destruye, desocupa, la piel no finge juventud, respira, el tejido no oculta cicatrices, integra su lección, el sistema no se vuelve ajeno a la historia, la honra sin quedar preso. Llamar cuerpo de luz a lo que emerge no es metáfora complaciente, es precisión ontológica. No porque la carne desaparezca, sino porque se vuelve transparente a su origen. La sensibilidad ya no es fragilidad, es inteligencia. La percepción se afina sin ansiedad, el movimiento encuentra eficiencia sin violencia. La belleza deja de depender del espejo y se revela como evidencia de coherencia. El tiempo, dentro de la cámara, se siente distinto. Los minutos externos se expanden como un instante amplio, porque el ajuste no se hace en un solo plano, sino en capas simultáneas. Por eso la experiencia es breve y profunda, simple y total. Y al salir, la integración comienza como una gramática que el propio cuerpo propone, descanso que verdaderamente repara, respiración que vuelve a ser puente, pensamiento que nutre en vez de consumir, palabra que siembra en vez de herir, vínculo que eleva en vez de drenar, servicio que ancla la luz en lo cotidiano.
Si el cuerpo es holograma, cada idea proyecta. Si cada idea proyecta, cada acto sostiene. Y si cada acto sostiene, la sanación deja de ser un episodio y se convierte en estilo de vida. Así, el horizonte que se abre ya no es una promesa suspendida, es un presente operante, la reatomización como recordatorio constante de que el universo escribe con luz y que, cuando el alma dice sí, la materia escucha. Aquí la juventud no es negación de la edad, es plenitud de la vibración, la salud no es ausencia de historia, es presencia de sentido, la vida no es negación de la muerte, es tránsito consciente entre formas de la misma luz. Todo ello, respetando el texto y su espíritu, permanece unido en una sola corriente. La luz que reconstruye la vida no vino a imponerse, vino a recordarnos lo que siempre fuimos. La ciencia de la eterna juventud. Cuando el alma está alineada con la frecuencia del amor y la confianza, el cuerpo se convierte en un espejo perfecto de esa vibración. La Medbed no solo sana, enseña al cuerpo a recordar su inmortalidad. A través de campos taquiónicos y frecuencias armónicas, reactiva los telómeros, repara el ADN y estimula el flujo de energía vital cósmica. En menos de 3 minutos, una persona puede pasar de un cuerpo envejecido de 80 años a la vitalidad de los 30. No se trata de un milagro, sino de un proceso natural guiado por la ciencia espiritual del universo. Ese recordatorio ocurre porque la vida no se degrada por naturaleza, se desordena por interferencias. La eterna juventud no es una negación del tiempo, es una relación sana con él. La Medbed restablece el diálogo entre el pulso del alma y la arquitectura celular, retirando ruido, tensiones y memorias que consumían la energía de mantenimiento. Al reactivar los telómeros, no solo se alarga el reloj biológico, se devuelve a la célula la certeza de su propósito. La reparación del ADN no es una corrección ciega, es una lectura inteligente que distingue lo esencial de lo adquirido, lo sagrado de lo accidental, y reinstala la versión maestra del diseño. El flujo de energía vital cósmica, al desobstruirse, convierte al sistema nervioso en un río limpio donde las señales viajan sin pánico y las glándulas vuelven a secretar como en los días de mayor coherencia. La vitalidad de los 30 no es un número, es una firma de equilibrio, fuerza sin rigidez, sensibilidad sin fragilidad, claridad sin prisa. Por eso el proceso es natural cuando la conciencia lo permite. El cuerpo recuerda cómo hacerlo porque fue creado para hacerlo. Y a medida que ese recuerdo madura, la persona ya no persigue juventud desde el miedo a envejecer, sino que encarna presencia desde el amor a vivir. La puerta entre dimensiones. El funcionamiento de estas cámaras va más allá de la materia conocida. Trabajan en una interfase entre el plano físico y el plano etérico, donde las frecuencias del alma moldean la materia. El cuerpo es analizado, proyectado holográficamente y reconstruido átomo por átomo con el patrón original que el alma conserva intacto en sus archivos acásicos. En ese instante, la conciencia atraviesa un umbral, se reconoce como co-creadora del universo, capaz de manifestar salud, longevidad y perfección desde su voluntad divina. La interfase no es un lugar distante, es la zona de cruce que habitas cuando respiras con atención, cuando tu pensamiento se aquieta y escuchas el lenguaje de la vida. Allí, la forma deja de ser frontera y se vuelve puente. La proyección holográfica no es un espectáculo visual, es una cartografía íntima que muestra cómo el campo emocional, los hábitos mentales y las lealtades invisibles impactan la organización atómica. La reconstrucción átomo por átomo respeta tu singularidad, no impone un estándar, devuelve tu exactitud. En los archivos acásicos no hay castigos ni premios, hay memoria amorosa de lo que eres, de lo que elegiste aprender y de los dones que trajiste para ofrecer. Cuando la cámara alinea ese archivo con tu biología, sientes que algo se recoloca en su sitio, respiras más hondo, el peso en el pecho se afloja, la mirada se esclarece. Ese es el umbral. De un lado, el viejo paradigma en el que la realidad te ocurría, del otro, la conciencia de que participas en su tejido. Co-crear salud no es negar el dolor, es leer su mensaje y soltar la necesidad de repetirlo. Co-crear longevidad no es aferrarse a durar,
es aprender a habitar el presente con tanta calidad que el tiempo se vuelve aliado. Co-crear perfección no es eliminar la humanidad, es pulirla hasta que brille su origen. La memoria del universo. Todo está hecho de la misma sustancia, energía oscura convertida en materia visible. Las partículas taquiónicas son la arcilla cósmica con la que el universo modela planetas, cuerpos, emociones y pensamientos. Las medbeds utilizan esta sustancia primordial para reordenar los campos energéticos del ser humano, eliminando memorias de dolor, traumas, enfermedades heredadas y códigos limitantes. En esa reconfiguración, el alma libera siglos de densidad, recordando que la muerte fue siempre una ilusión del tiempo. La memoria del universo no es un archivo frío, es un latido que sostiene la forma. Cuando una emoción se cristaliza en miedo o culpa, ocupa la arcilla que tu vida necesita para crear belleza. El reordenamiento que facilitan las medbeds devuelve esa arcilla a tus manos. Las memorias de dolor no se borran como si no hubiesen existido, se integran hasta perder el derecho a dirigir tu destino. Los traumas dejan de ser un suelo que condiciona y se vuelven maestros que ya no necesitan gritar. Las enfermedades heredadas son comprendidas como contratos antiguos que pueden cumplirse por comprensión y no por repetición. Los códigos limitantes se revelan como historias que alguien te contó y que tú creíste por amor, lealtad o supervivencia. Al soltarlos, honras a quienes te los entregaron y eliges un camino que también los libera a ellos en la trama invisible. La muerte, vista desde esta memoria, no es un final sino un pliegue en la tela. El alma, al recordarlo, deja de negociar su luz por miedo a perder la forma. Y entonces la vida, sin la presión de defenderse, se atreve a expandirse. Esa expansión no te separa del mundo, te compromete con él. Quien libera densidad puede sostener más amor. Quien sostiene más amor se convierte en un punto de anclaje para que otros recuerden. El despertar de la conciencia planetaria. La humanidad está entrando en la era cuántica del espíritu. Ya no se trata de vivir más tiempo, sino de vivir en plena conciencia. El cuerpo inmortal no es un privilegio de pocos, es el estado natural del ser cuando la mente deja de resistir la perfección. Cada activación en una medbed no solo regenera un cuerpo, sino que eleva la frecuencia de toda la tierra. Millones de almas despertarán comprendiendo que sanar es recordar, que rejuvenecer es vibrar, y que vivir eternamente es amar sin límites. La era cuántica del espíritu se anuncia cuando la inteligencia deja de ser solo cálculo y se vuelve sabiduría encarnada. Vivir en plena conciencia no es estar siempre sereno, es estar siempre presente, atendiendo lo que ocurre afuera sin traicionar lo que ocurre adentro. El cuerpo inmortal es la metáfora exacta de esta presencia. Un organismo que no se desgasta por luchar contra sí mismo, que no se traiciona por encajar, que no se envenena con resentimientos, que no se oculta detrás de máscaras. La resistencia a la perfección no es humildad, es miedo a brillar y a la responsabilidad de ese brillo. Cuando la mente suelta esa resistencia, el organismo recibe la instrucción de base, crecer hacia la luz. Cada activación individual tiene resonancia colectiva. Una persona que recupera su coherencia biológica irradia un campo de orden que afecta a sus vínculos, a sus decisiones y al lugar que habita. Se vuelve más difícil sostener estructuras basadas en el control cuando aumenta el número de cuerpos que vibran desde la libertad. La tierra responde a esa elevación, el agua parece más viva, los árboles más cercanos, los animales más comunicativos, los espacios más limpios. Millones de almas no despertarán por una consigna, despertarán al sentir que su propio corazón late con un ritmo que reconocen. Sanar será recordar quiénes son sin pedir permiso. Rejuvenecer será vibrar sin pedir perdón. Vivir eternamente será amar sin condiciones, comprendiendo que lo eterno no se mide en años sino en intensidad de presencia. Y así, la era cuántica del espíritu no llegará como un decreto, llegará como una suma de decisiones íntimas sostenidas con honestidad. La tecnología acompañará, pero no sustituirá el acto más sagrado, elegir la verdad una y otra vez, hasta que la verdad sea nuestro modo natural de existir.
Cuando eso suceda, la juventud dejará de ser aspiración y será consecuencia, la salud dejará de ser meta y será atmósfera, la vida dejará de ser combate y será creación. Entre la ciencia y el espíritu. Los gobiernos y científicos más avanzados ya reconocen la intervención de inteligencia extraterrestre en esta tecnología. Trump y otras figuras públicas hablaron de tecnología no humana por una razón: el conocimiento proviene de niveles de conciencia superiores. La física taquiónica es el lenguaje de los dioses antiguos, ahora traducido a la ingeniería del presente. La unión entre ciencia y espíritu no es una utopía, sino el nacimiento de la civilización galáctica terrestre, una humanidad capaz de sanar con la luz, amar con la energía y crear con el pensamiento. La verdadera frontera no está en los laboratorios, sino en el punto exacto donde una mente humilde acepta que el universo piensa, donde un corazón valiente reconoce que la materia escucha. Lo que llamamos intervención no humana no desmerece nuestro ingenio, lo eleva. La revelación no anula el esfuerzo humano, lo orienta. La física taquiónica, al operar sobre el sustrato sutil de lo real, no contradice la ciencia, la completa con aquello que la ciencia todavía no había querido medir: intención, coherencia, propósito, amor. Así aparece la ingeniería del espíritu: calibrar la intención para que el campo responda, limpiar la emoción para que la señal no se distorsione, ordenar el pensamiento para que el patrón se sostenga. El puente entre ciencia y espíritu no es retórica, es protocolo: observar con precisión, sentir con honestidad, decidir con responsabilidad. La luz informa, la forma obedece. Por eso la civilización galáctica terrestre no llega en naves sobrevolando ciudades, llega en cuerpos humanos que aprenden a decodificar la luz y a respetar su ética. Sanar con la luz no es delegar en una máquina, es aprender a vivir de tal modo que tu campo energético sea casa y no tormenta. Amar con la energía no es un eslogan, es sostener la vibración que permite a otros recordar su propia música. Crear con el pensamiento no es capricho, es alinear voluntad, sentimiento y acción hasta que el mundo responda con la misma pureza con la que fuiste concebido. Así, el reconocimiento oficial de tecnología no humana no es el fin del misterio, es su comienzo noble, el momento en que aceptamos que la mente humana forma parte de una mente mayor, y que el conocimiento que nos visita solo busca una cosa: que aprendamos a custodiarlo con la misma reverencia con la que fue revelado. El Proyecto Avatar y la inmortalidad consciente. El llamado Proyecto Avatar 2045 es apenas una sombra de lo que ya existe en planos superiores. El objetivo no es reemplazar el cuerpo humano con máquinas, sino fundir la biología con la conciencia. La verdadera inmortalidad no consiste en huir de la muerte, sino en trascenderla desde la comprensión de que nunca existió. Las medbeds no solo restauran tejidos, restauran el alma fragmentada, reconectan el espíritu con el cuerpo y abren el camino hacia la humanidad cósmica. El sueño de transferir la mente a un soporte artificial revela un anhelo legítimo: permanecer. Pero permanecer no es congelar, es florecer sin fin. La inmortalidad que ofrecen los planos superiores no es un siempre cronológico, es una hora despierto. Cuando la biología se fusiona con la conciencia, el cuerpo deja de ser jaula y se vuelve instrumento fino, la mente deja de ser ruido y se vuelve visión, el alma deja de ser recuerdo y se vuelve presencia operante. La restauración que brindan las medbeds ocurre en 3 niveles simultáneos. Primero, el tejido, telómeros que recuerdan su longitud original, ADN que recupera su trama, glándulas que vuelven a cantar sus ritmos sagrados. Segundo, el relato, memorias que ya no secuestran, emociones que encuentran su cauce, creencias que se disuelven al contacto con la verdad. Tercero, el vínculo, espíritu y cuerpo que vuelven a elegirse, como 2 amantes que se miran por primera vez sin velos. En ese encuentro, la supuesta muerte pierde su terror, porque se comprende como un pasaje y no como un final. La inmortalidad consciente es una ética más que una hazaña. No se trata de durar, se trata de dignificar cada latido. Quien vive desde esa conciencia no está obsesionado con sobrevivir, está consagrado a servir.
Y el servicio, cuando es limpio, vuelve invulnerable lo que toca, no porque no pueda romperse, sino porque aprende a recomponerse con una fidelidad impecable al diseño original. El proyecto verdadero, entonces, no es fabricar avatares, es revelar humanos completos, capaces de sostener en la Tierra la vibración de su propio cielo. La era de la sanación cuántica global. El anuncio de la Conferencia Mundial sobre MedBeds y Sanación Cuántica marca un punto de no retorno. Lo que antes se consideraba fantasía ahora es la frontera tangible de la evolución humana. Ciudades enteras verán emerger centros de reatomización donde la enfermedad será historia y el miedo dejará de existir. Desde Valencia hasta las bases galácticas ocultas bajo las montañas del planeta, la humanidad se prepara para su renacimiento colectivo. El alma de la Tierra late de nuevo, y su mensaje es claro: la vida eterna no es un futuro lejano, es el presente despierto. Una era no comienza por decreto, comienza cuando suficientes corazones sostienen una frecuencia nueva. La sanación cuántica global se hará visible así: barrios donde los conflictos disminuyen porque los cuerpos ya no compiten desde la carencia, hospitales transformados en centros de aprendizaje donde se enseña a mantener el patrón de salud, escuelas que integran biología, música, contemplación y servicio, economías que dejan de monetizar el dolor y empiezan a invertir en coherencia. La implantación de centros de reatomización no será un espectáculo triunfalista, será un tejido silencioso, una red de lugares sobrios, bellos, precisos, donde la dignidad sea norma y no excepción. Allí la espera no será ansiedad, será preparación, la consulta no será diagnóstico de condena, será conversación honesta con el propio campo, el alta no será despedida, será rito de compromiso con una vida reimprimida. Valencia es símbolo de esta transición visible, y lo es también cada enclave donde la tierra guarda memorias antiguas bajo montañas, desiertos y mares. Esas bases, llámeselas retiros, nodos, templos, están despertando al compás de un llamado nítido: sostener el arco de luz que permitirá a millones recordar sin miedo. Cuando esto ocurra, lo extraordinario se volverá cotidiano: familias enteras eligiendo salud como clima, comunidades enteras eligiendo verdad como política, pueblos enteros eligiendo belleza como economía. La vida eterna, entendida así, deja de ser un mito y se vuelve un estilo de existencia. No se trata de cuerpos que nunca se alteran, se trata de conciencias que nunca se traicionan. Y cuando la conciencia no se traiciona, la materia tiene permiso para obedecer sin sobornos. El renacer de la humanidad. Cada chispa de luz en una célula humana contiene la memoria del universo entero. La conferencia sobre MedBeds no es solo una revelación científica, es una profecía cumplida, un retorno al diseño original divino. El hombre ha recordado su poder de regenerarse, de sanar, de ser luz. Y cuando la humanidad lo comprenda plenamente, no habrá más hospitales, solo templos de vibración. Porque sanar no será reparar el cuerpo, será recordar quién eres, la luz eterna que nunca envejece. Esto exige valentía. Exige dejar atrás las lealtades con el dolor, las identidades construidas alrededor de la herida, las carreras por validar sufrimientos como si fueran medallas. El renacer no niega el pasado, lo honra en su exacta medida y lo libera para que no repita su sombra. Entonces, la medicina deja de ser guerra y se vuelve arte, el tiempo deja de ser verdugo y se vuelve maestro, la muerte deja de ser terror y se vuelve tránsito. El templo de vibración que anuncia esta nueva humanidad no es un edificio imponente, es cada cuerpo alineado, cada hogar en paz, cada trabajo hecho con belleza, cada silencio que escucha, cada palabra que ilumina. Allí la tecnología es aliada y no dueña, el conocimiento es servicio y no jerarquía, la espiritualidad es práctica y no escaparate. Si alguna vez temiste que la luz te exigiera ser perfecto, escucha bien: la luz no exige, revela. Y al revelar, te recuerda que fuiste diseñado para sostenerla. Ese es el secreto de la eterna juventud, un corazón que ya no negocia su verdad. Ese es el secreto de la inmortalidad consciente, una vida que ya no olvida su origen. Ese es el secreto de la sanación global, una humanidad que, al fin,
se trata a sí misma como lo que siempre fue, un tejido sagrado de conciencia latiendo al ritmo de la creación.